Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches allá en Ciudad de México, en el centro del país. Les saludo aquí desde Tijuana. Soy el doctor Miguel Castruita, infectólogo. Algunos de ustedes ya me conocen y en esta ocasión me toca compartir la presentación del día de hoy. Ser el ponente de este excelente foro de discusión sobre COVID. Ya la semana pasada tuvimos oportunidad de discutir el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Estuvimos hablando sobre algunas formas pues, digamos, algunos aspectos básicos de los anticuerpos monoclonales y ahora nos dedicaremos a hablar un poco más sobre los aspectos de investigación científica, los ensayos clínicos y qué utilidad tienen en realidad los anticuerpos monoclonales desde este punto de vista, ¿no? Cómo llevamos de la ciencia, de la investigación a la clínica. Entonces, es un gusto para mí presentar el tema de hoy. Como les decía, pues nuestro objetivo de la presentación va a ser revisar la evidencia actual, los estudios clínicos y discutir su aplicación a la práctica. Entonces nos centraremos en esta parte. Como ustedes pensarán, pues son ensayos clínicos. Trataré de que no sea muy pesada la presentación, un ensayo clínico por cada fármaco que revisaremos y solamente los fármacos que están autorizados por la FDA y que aparecen en las guías actuales. No revisaremos los estudios de todos los anticuerpos monoclonales. Entonces, mi tabla de contenidos, algo muy básico, una mini introducción, hablamos sobre los ensayos, las guías y al final pues alguna conclusión. Uh, Solamente para recordar algo de la presentación pasada, una sola diapositiva como introducción. Pues les comento esto, que son anticuerpos monoclonales. Ya lo mencionábamos, los anticuerpos monoclonales han sido estudiados y han sido utilizados para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Sabemos, por ejemplo, que se investiga en cáncer de mama el HER2 y en infecciones se habían tratado de utilizar anticuerpos monoclonales para otras infecciones, para ébola, para el primer SARS-CoV. Ya sabemos que de ahí que utilizamos anticuerpos monoclonales. En esta diapositiva vemos como el sitio de acción es el mismo que el SARS-CoV-2, entonces podemos utilizar los mismos anticuerpos ahora en estudios para SARS-CoV-2. Ya sabemos, dijimos la vez pasada que anticuerpo monoclonal es precisamente esto, una clona de un anticuerpo específico dirigido contra un epítope específico y contra una porción específica del virus. Eh, Cuando nosotros tenemos una infección viral, pues nuestro sistema inmune y nuestras células B generan anticuerpos contra múltiples antígenos del virus. Lo que se intenta hacer con los anticuerpos monoclonales es elegir un anticuerpo específico que sea de más utilidad, clonarlo, y pues esto funciona a forma de tratamiento, infundiéndonos esos anticuerpos monoclonales de una sola clona contra un solo antígeno muy específico. Entonces veremos los ensayos clínicos sobre estos fármacos. Les comento que los medicamentos autorizados en la actualidad son estos: Caricibimab, Indevimab, Bamlanivimab, Etesevimab y por último Sotrovimab. Son anticuerpos monoclonales con aprobación por la FDA, aprobación como uso emergente y además que aparecen ya en las guías de tratamiento de la COVID-19. Por eso son los fármacos que veremos a continuación. Me gustaría invitar a nuestro foro invitado. Ustedes ya los conocen, todos ellos son excelentes infectólogos. Conocen al doctor Mata, fue mi profesor en infectología, excelente infectólogo en la Ciudad de México, trabaja en el Hospital La Raza, doc, maestrazo. Está con nosotros también, se conectará para discutir en el foro, el doctor Gesser Lezama, infectólogo también en la Ciudad de México, trabaja en el IMSS medio privado, excelente infectólogo también, compañero de residencia, y se conectará con nosotros además el doctor David Castelo, otro compañero más, estudiamos juntos medicina interna, excelente infectólogo, trabaja en la industria, y vive en la Ciudad de México. Entonces, me gustaría, antes de empezar a los ensayos clínicos, me gustaría antes de que empezáramos a la evidencia que hay actualmente, que pudiéramos discutir esta parte.
que me ayudaran para dar respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre los estudios, entre los ensayos clínicos de fase 2 y fase 3, o incluso fase 1? ¿Y qué es esto de aprobación de uso emergente de fármacos? Porque son términos que iremos abordando conforme hablemos de los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora. Entonces, no sé si les gustaría a alguno de ustedes que tome la palabra para dar respuesta a esto. Doctor Mata, por supuesto. Sí, claro. Buenas noches. Gracias por la presentación, Miguel. Hay que considerar que varios de los estudios que se están desarrollando ahorita, pues se toman como estudios de clase 2 y de clase 3. Con base en ello, y a veces sin tanta profundidad en cuanto a su investigación, se autorizan uso de emergencia a través de la OMS, los CDC, FDA, que son los que acuñaron prácticamente el término, cuando antes no se veía. ¿A qué nos referimos con estudios de fase 2 y fase 3? Bien, los estudios de fase 2 tienen algunos puntos clave. Sobre todo son grupos pequeños, a veces son entre 25 y 100 personas. Estos generalmente pueden recibir hasta 2 dosis diferentes. No siempre es una sola dosis. ¿Por qué? Porque desde los de fase 1 que se empiezan a probar varias dosis, a veces queda una o dos para ajustarse o manejarse ya en poblaciones enfermas, y entonces se llevan a cabo un par de dosis a veces. Generalmente van contra placebo los estudios de fase 2 y a diferencia de los estudios de fase 3 con algunos puntos clave, generalmente ella involucra un mayor número de participantes. Por lo general, estos pueden ser multicéntricos en varios centros y además en varios países. Y aquí ya normalmente a veces no van contra placebo, sino ya van contra el gol estándar que se estaba probando. Otro manejo, otro tratamiento que ha demostrado utilidad, a diferencia de los fase 2 que habitualmente son placebo. Entonces tienen varias características los estudios de fase 2 y fase 3. Los estudios de fase 2 al final de cuentas son más pequeños y los fase 3 ya son estudios más grandes. Perfecto, doctor. Creo que el doctor Castelo quiere participar, quiere comentar algo. Hola, sí, muchas gracias otra vez por la invitación. Es la última de este primer parte del curso. Esperamos verlos pronto con la segunda parte. Pero bueno, sobre la pregunta, hay que situarnos en la situación, valga la redundancia, en la situación que estamos, porque no es el desarrollo clínico esperado de 5 a 10 años que usualmente tardamos en sacar cualquier antiviral para VIH o cualquier otro anticuerpo para reumatología. ¿Por qué? Porque sabemos que había urgencia por tener tratamientos disponibles y tener vacunas, ¿no? Entonces, esta definición del uso emergente, lo que llaman EUA en la FDA, Emergency Use Authorization, esta es un tecnicismo nada más donde te permite tú someter una N más chica y hacer estudios multifase, como comentó el doctor Mata, donde ya no tenemos que hacer este estudio de fase 2 con 200 pacientes, esperar unos meses y hacer un estudio de fase 3 que va a tardar 3 años. Entonces, todo esto se aceleró por la necesidad, obviamente, de salvar pacientes, ¿no? Donde si hubiéramos esperado a que las vacunas no usaran este uso emergente, esta autorización, estaríamos hablando de que la vacuna a lo mejor iba a llegar en 3 años, ¿no? Entonces, en esos 3 años, si de por sí ya murieron 4 o 5 millones de personas, imagínense cuántos más pudieran haber caído, ¿no? Entonces, afortunadamente, parte del sentido común reinó sobre estas agencias regulatorias y nos permitieron sacar en tiempo récord, nunca se había visto una vacuna tan rápida. Eso lleva también la discusión que vamos a tener la otra semana con, oye, me da cosa porque nada más estudió unos meses y en unos cuantos pacientes la vacuna, ¿no? ¿Por qué hablo de vacuna? Porque es lo que más adelantado tenemos en aprobaciones, es lo que ya tenemos en México incluso, y los anticuerpos monoclonales no son muy diferentes en el sentido de que también se están probando muy rápido. Es un poco más lento el desarrollo porque de cierta forma había la urgencia más por prevenir por medio de vacunas, y ahora ya podemos hablar de prevención o tratamiento temprano con anticuerpos monoclonales.
Y esa es la definición, es un tecnicismo, tiene su definición técnica que la pueden buscar, pero al final es eso, permitir hacer estudios más chicos, más rápidos, someter y hacer el papeleo más rápido y tener respuesta favorable o desfavorable dependiendo de cada... y la EMA tiene su rolling review, la FDA tiene el EUA, pero para que sepan es eso. Entonces, los estudios clínicos ahora tienen lo que le llaman, la fase 2 se sustituyó por un lead-in, o sea, una introducción, donde a 20 a 30 pacientes le das tu fármaco contra placebo, como comentó el doctor Mata, y después pasas a una fase ya exploratoria completa. Y todos los estudios, casi todos los estudios que he visto hasta el momento sobre MAPS o anticuerpos monoclonales son menos de 1000 pacientes al final, o sea, no... Es parte también de la discusión que tuve en un advisory board reciente, donde justamente los médicos a veces no entendían cómo saltamos de la 2 a la 3 en unas semanas, fue parte de esta cuestión. Y otra es, oye, la N se me hace muy chiquita, 500, 800, 1000. Es parte de la urgencia, ¿no? De si te esperas a tener 10,000 pacientes sometidos a un estudio clínico, vamos a tardar otros 2 años y para entonces, quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, esa es la explicación y justificación de este tipo de estudios que no se había visto ni se va a ver con otro tipo de fármacos, a menos que sea una cuestión urgente, pero por lo menos el proceso regulatorio ya está siendo definido. Muy bien, excelentes. Gracias por sus comentarios, excelentes los dos. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Lo que dice Castelo es muy cierto. Los fármacos, la situación que tenemos en la actualidad, pues nos obliga a utilizar fármacos de una forma rápida, sin esperarnos a estos estudios a que estamos acostumbrados de fase 3, como dice el doctor Mata, cuando se comparan contra el tratamiento estándar. Entonces, ahora tenemos fármacos con una aprobación de uso emergentes, término que da la FDA, precisamente para poder utilizar estos fármacos o, como decía Castelo, las vacunas en la actualidad. Entonces, sí, son estudios que incluyen 200, 300 pacientes, ahorita veremos la N o incluso menos de 100, pero más pacientes se siguen incluyendo y llega el momento en que publicarán como otro estudio más, ahora sí de fase 3 como tal, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, sin más, pues les presento aquí el primer estudio del que veremos resultados, es el REGENE-COV2. En ese estudio, es un estudio igual de fase 2, vean lo que comentábamos, decía Castelo, no llegan a ser 1000 pacientes, 275 pacientes. Esta es una publicación de diciembre del año pasado. El objetivo era estudiar si los anticuerpos exógenos proveen beneficio en pacientes ambulatorios con COVID-19. Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado. Perdón, les comento. El fármaco que se está estudiando acá es Caricibimab, Indevimab. Son las características. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos en cuanto a su metodología? Tienen la población, 275 pacientes ambulatorios con COVID-19 de 18 años o más. Y lo que hicieron fue estudiar el fármaco que les comentaba, diferentes dosis, incluso como menciona el doctor Mata también, prueban una dosis de 2 gramos y de 8 gramos y lo comparan contra placebo. No se está comparando contra otro anticuerpo monoclonal o no se está comparando contra remdesivir o contra otro fármaco que consideremos estándar. Está comparado contra placebo. La medición principal, el objetivo, el primary outcome de este caso, el desenlace primario, fue evaluar el cambio en la carga viral. Lo que querían ver ellos como un objetivo primario era ver qué cambio había en la carga viral basal con respecto a los 7 días, después de darle este antiviral, este anticuerpo monoclonal. Entonces quería ver si había disminución de la PCR, de la carga viral. Solamente les presento esta gráfica, vienen muchas gráficas que incluyen los objetivos secundarios o los desenlaces secundarios, pero en cuanto al objetivo primario tenemos este. Tenemos aquí en la gráfica, vemos cómo hay una caída de la carga viral, pero se evalúan aquí las diferentes, la 2.4 gramos contra placebo, 8 gramos, 8.0 contra placebo, y vemos las diferencias que hay. De este lado tenemos en la línea gris al placebo, por aquí tenemos en la línea punteada azul
con 2.4 gramos y en la verde con 8 gramos. Entonces vemos cómo hay una diferencia. A los 7 días hubo una diferencia y esta la diferencia fue estadísticamente significativa. Es decir, hubo una diferencia real entre dar placebo contra dar este fármaco. Por acá tenemos el análisis de seguridad y en realidad no encontraron mayores eventos adversos al dar el tratamiento en comparación contra placebo. En cuanto a porcentajes, todos tenemos 0 o 1%, 2, 0% y 0% por acá también. Entonces, comparado contra placebo, no hubo más efectos secundarios y sin embargo sí se observó en la medición primaria que había una caída de la carga viral. Es con base en esta publicación que la FDA decide otorgar la aprobación como uso emergente de este fármaco. Entonces, no sé qué piensen ustedes de esta combinación, caricibimab, indebimab, con base en... el artículo que presento acá es el que está publicado. Ahorita se sigue corriendo, como bien nos decía Castelo, se sigue corriendo. Seguramente tendremos después publicación de fase 3. Pero hasta el momento, si quisiéramos hablar de caricibimab, indebimab, ¿cuál creen que sea el beneficio probado? Hablamos, no hay alteraciones en la seguridad, sabemos que disminuye la carga viral. No sé si tengan algún comentario al respecto. Pues a mí me gustaría comentar respecto a este anticuerpo. Adelante, Jesús. Pues la realidad es que con los diferentes ensayos que contamos de seguridad, que ya mencionaste, también los estudios controlados por placebo a diferentes dosis, pues lo que más importante que nos llevamos del estudio de este anticuerpo monoclonal es justo la disminución en las tasas de hospitalizaciones, porque recordemos que poniendo en un preámbulo sobre el uso de los anticuerpos monoclonales, el uso emergente está autorizado en la primera fase de la enfermedad, en los primeros 10 días, ¿no? Y de esto, pues los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión a enfermedad grave, que ya están estratificados, que incluso hay algoritmos para poder definir qué pacientes pueden, de acuerdo a sus factores de riesgo, tener más riesgo de progresión a enfermedad grave. Lo que uno quiere es efectivamente disminuir las cargas virales en las fases iniciales para evitar hospitalizaciones y evitar mortalidad. Y las tasas de disminución en las hospitalizaciones comparadas con placebo son variables, ¿no? Casirivimab con el famoso Regeneron con indebimab evita entre 2-3% las tasas de hospitalizaciones comparadas con placebo, pero lo bueno es que evita hasta 70-71% la tasa de mortalidad comparado con los pacientes que utilizan el placebo, y lo cual eso definitivamente marca una gran diferencia. Pues, y es por eso que pues el uso emergente de la autorización por FDA de uso emergente de esta molécula, pues ahí está, ¿no? Perfecto, excelente, Jesús, te agradezco mucho tu comentario. Creo que tienes toda la razón. Sí, David, creo que quieres comentar. Sí, bueno, dos comentarios sobre lo presentado, no tanto del MAP, sino el porqué de todos estos estudios. Me gusta dar el trasfondo. Y una es, como comentó el doctor Mata, sí, tampoco se ve que en estudios clínicos de fase 3 hagas estudios de comparaciones de dosis. Eso se hace en la fase 2. Entonces, es parte también, te digo que es una ensalada de estudios muy dinámicos. Y es parte del interés, ¿no? De, oye, si le doy 1 gramo entero de anticuerpos, ¿qué le pasa al cuerpo, no? Lo padre de todos estos anticuerpos es que son humanos o humanizados, casi completamente. Por lo tanto, no esperamos en todos, en los que he visto, yo revisado, no hay señales de seguridad que tengan que comunicarse, y los eventos adversos son muy leves o son muy relacionados al tener esta carga de anticuerpos, ¿no? Náusea, diarrea tal vez, cefalea leve. Fuera de eso, no hay algo que llame la atención, como es el caso de las vacunas, ¿no? Donde sí hay cuestiones más serias. Pero esto para que se entienda que los 3 anticuerpos, bueno, las 3 combinaciones o anticuerpos que vamos a revisar hoy, de las 10 que conozco, no hay
se hacen así. De pronto, estos estudios de dosis escalonadas o cambiantes se tienen que hacer junto con el estudio de fase 3 con lo que comentabas, ¿no? La urgencia de sacar datos, ¿no? De eficacia y seguridad. Y eso tenía esos dos comentarios sobre los estudios en general, no tanto casirivimab y imdevimab, el cual fue el que le pusieron al presidente Trump. Y yo tengo nada más el comentario, que a lo mejor lo vas a hacer al final, sobre qué va a pasar con las variantes y la susceptibilidad cambiante. Parece ser que este combo es uno de los favorecidos, en el sentido de que parece que tiene todavía actividad, aunque también eso lo estamos vigilando mucho, ¿no? Sí, por ahí un poquito más adelante lo comentaremos, pero gracias por tu comentario, Castelo. Tienes toda la razón. Por aquí se ve favorecido. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas por acá en preguntas y respuestas. No hay todavía. Hay una mano levantada del doctor Gustavo Casas. Sí, adelante, doctor. No sé si estoy tratando de activar aquí su micrófono, pero no. Ya está activo. Sí, doctor Gustavo, lo escuchamos. Gustavo Casas. Sí, perdón, comenta que se levantó por error, que suele pasar, ¿no? Oh, ok. No hay problema. Muy bien. Entonces, siguiente combinación. Bamlanivimab, etesevimab. Tiene pros y contras, tiene sus bemoles. Ya Castelo por ahí mencionaba algo sobre las nuevas variantes. Entonces, veremos algo que ha pasado aquí con esta nueva combinación. Finalmente, su aprobación como uso emergente fue dada el 25 de febrero. Perdón, para Caricibimab, Indevimab, la aprobación como uso emergente fue el 21 de noviembre. Ya nos mencionaba aquí Castelo, pues fue el que le dieron al presidente Trump. Entonces, Bamlanivimab, etesevimab. Otra publicación es un JAMA, es un JAMA de este año, de principios de año. El efecto de Bamlanivimab como monoterapia o en combinación con etesevimab. Finalmente, pues sabemos, no es un estudio de fase 3 como tal, ya hemos hablado de esto, son combinaciones ahí como que se van dando sobre la marcha, sí, se va a seguir el estudio seguramente. El objetivo primario, el objetivo general del estudio, determinar el efecto de Bamlanivimab en monoterapia y en combinación en SARS-CoV-2, con infecciones por SARS-CoV-2 leve a moderado, ¿sí? Igual pacientes ambulatorios, un estudio de fase 2 de eficacia y seguridad. Acá incluyeron un poco más de pacientes que en el estudio previo que veíamos. Incluyeron 613 pacientes. Este estudio se conoce como el BLAZE, BLAZE 1, un estudio multipartes, lo que significa que se incluyeron pacientes de múltiples centros o de múltiples agrupaciones hospitalarias, no sé. Estudio doble ciego, aleatorizado. Igual fue comparado contra placebo. Tenemos acá en su metodología a estos pacientes ambulatorios con COVID-19. Igual no eran pacientes graves, no eran pacientes hospitalizados. Pues el fármaco en estudio y la comparación contra placebo, de igual que como veíamos en la combinación previa, pues la comparación era también con diferentes dosis, 700 miligramos, 2800 o 7000 miligramos, o la combinación entre ambos. Por aquí me inventé las abreviaturas solamente para no poner las palabras completas. Las mediciones. De nuevo, viene la medición que hay de la carga viral basal y al día número 11, y vienen otras mediciones también que son importantes, el tiempo para la mejora o el tiempo para que se resuelva la enfermedad, ¿sí? Entonces, son mediciones clínicas también que nos van a ayudar a ver si tiene una eficacia, si el fármaco es eficaz, ¿no? En lo que nos interesa, no tanto la carga viral, no tanto la mejoría en la PCR, sino si hay eficacia desde otros puntos de vista. Por acá tenemos la gráfica, es un box plot, y lo que nos ponen acá es el cambio en la carga viral que hubo cuando se comparó contra placebo, ¿sí? Pareciera a simple vista que no hay diferencias,
Aquí tenemos las diferentes dosis, bamlanivimab en verde, y la coformulación es el que está en azul. Podemos ver aquí que las medianas son diferentes. Si bien aquí los rangos intercuartiles se superponen, se sobreponen, pues las medianas sí vemos aquí una diferencia. Y en el estadístico que sacan los investigadores encuentran que la diferencia de las medianas es suficientemente amplia como para tener diferencia estadísticamente significativa. Entonces, hubo una diferencia entre las cargas virales de los pacientes con placebo al compararse con la combinación de bamlanivimab con etesevimab. Por acá tenemos otra forma de verlo, es igual la caída de las cargas virales, es otro tipo de gráfica. Y tenemos también los eventos adversos, de igual forma que como veíamos en la publicación previa, no hay muchos cambios en cuanto a la proporción de eventos adversos. Tenemos acá los eventos adversos cuando se comparó con placebo y cuando se comparó con las diferentes dosis o en coformulación. Tenemos aquí, por ejemplo, en enfermedad leve, 13.4 y 13.5%. En realidad no hay grandes diferencias. Podemos ver que las combinaciones y placebo, pues son los resultados prácticamente iguales. Entonces, sin meternos más así a grosso modo, ¿qué les gustaría comentar sobre esta combinación bamlanivimab, etesevimab al respecto del artículo o de lo que hay, de algo nuevo que hayan leído al respecto? Doctor Mata. Sí, es interesante estos anticuerpos porque inicialmente viene la aprobación de bamlanivimab. Solo. Pero, solo, exactamente. Solo. Pero después se cancela esa autorización por FDA y solamente como medicamento combinado, es decir, ya no está aprobado para usarse solo. Creo que es uno de los anticuerpos que tiene más problemas, específicamente bamlanivimab. Creo que lo que lo hace fuerte un poquito es etesevimab, porque el primero, bamlanivimab, con las nuevas variantes prácticamente se vuelve resistente a casi todas las nuevas variantes. Si no, se inactiva, como lo comentábamos la sesión pasada, por lo menos baja su actividad fold change varias veces. Entonces creo que esta combinación es interesante, disminuye el riesgo de hospitalizaciones, baja carga viral, pero la siento un poco lábil desde el punto de vista de que el virus, las nuevas variantes, pues está haciendo que el bamlanivimab ya no tenga actividad. Se quedaría solamente el otro con altas posibilidades probablemente de desarrollar una mutación, porque decíamos una estrategia la vez pasada para no desarrollar mutaciones, para tratar de generar un buen control virológico. Una es este cóctel. Bueno, son los cócteles, pero resulta que prácticamente llevaríamos solamente uno activo con las nuevas variantes. Entonces, ¿qué tanto va a impactar este cóctel ahora ante las nuevas variantes con alto riesgo de inactivación? Eso me llama la atención y me preocupa esa situación con este cóctel. David, ¿quisieras comentar algo? Sí, sí. Sobre esta combinación, pues fue la primera, pero desafortunadamente fue la primera que rebotó bamlanivimab. Y prácticamente lo que he visto en el monitoreo de resistencia está en rojo, sí, no lo neutraliza. Entonces va a ser un problema para la combinación, porque prácticamente, como dijo el doctor Mata, etesevimab parece ser el más activo, aunque está teniendo también unos amarillos por ahí, lo vemos a lo mejor más adelante. Y la solución ahí va a ser quitar bamlanivimab de la combinación, y creo que ya el laboratorio está trabajando en otro anticuerpo, y esa va a ser la solución. Entonces va a estar curioso, y quiero hacer otro comentario aquí de los que estoy apuntando, es que todo esto que estamos presentando ahorita, pues sí, son estudios de seguridad, de eficacia, en una cuestión tranquila, para tener la aprobación rápida,
pero a la vez lo que va a estar interesante el otro año va a ser los estudios de combinaciones entre distintos anticuerpos monoclonales de distintas marcas y también lo que es las comparaciones, ¿no? De cuál anticuerpo monoclonal tiene mejor cuestión virológica o clínica. Eso va a estar interesante, pero eso es una discusión para el otro año. Ahorita lo que nos urge es saber si es seguro y efectivo. Como comenté anteriormente, parece que todas son relativamente seguras, pero de la cuestión de efectividad va a estar también interesante porque no se porta igual que otros antivirales, perdón, que los antivirales ni los antibióticos, donde el uso masivo puede causar resistencia. Aquí lo que tenemos que vigilar es las mutaciones que está presentando el virus de manera espontánea allá afuera en la calle, porque esas mutaciones van a predecir resistencia y eso es lo interesante de este tema, ¿no? Que aquí no podemos culpar a los médicos que lo están usando, ni de que se están abusando. Aquí es, oye, está circulando en mi ciudad este tipo de variante. Estos anticuerpos monoclonales tal vez no puedan funcionar en él en este momento, entonces tengo que escoger el que pueda funcionar. Como en todo el doctor rápido, Mata, la estrategia es la cuestión de la alta barrera de la resistencia, en este caso. Perfecto. Muy bien, excelente comentario, Castelo, también. Muy acertado como siempre. Por último, en cuanto a estudios, Sotrovimab, aprobación como uso emergente el 26 de mayo. Tenemos acá, tenemos en esta diapositiva el diseño del estudio. No sé si te gustaría, David, comentarlo o quieres que lo comente yo. No, si quieres, pues yo soy el encargado, ¿no? Lo sabe Digo, muy sí, de hecho es mi tarea saberme este tipo de estudios. Y lo bueno es que, pues, digo, a lo que me dedico y los puedo compartir, obviamente de la manera más balanceada posible. Y bueno, saber que este es un estudio igual multifase, 2, 3. Este estudio de Comet Eyes, las letras obviamente dicen intención de tratar temprano. Fue uno de los primeros estudios que se exploró directamente el beneficio en pacientes no graves, en pacientes no hospitalizados. Y el objetivo primario es ver si al día 29 el paciente que recibió este anticuerpo o placebo se hospitalizó o falleció. Entonces, eso es obviamente lo más urgente, ¿no? Que queremos resolver con este tipo de fármacos. Están los criterios de inclusión. Como comentamos en la sesión previa, el beneficio de estos fármacos no es en el paciente grave, ni en el paciente hospitalizado, ni en el paciente con oxígeno. Es en el paciente que tiene una prueba positiva, el paciente que está sintomático, pero no requiere oxígeno. Es un paciente que no consideramos para hospitalización en ese momento. Es un paciente que no va a fallecer en esa semana de que lo estamos vigilando. Entonces, es un paciente que yo lo puedo manejar en la casa. Entonces, ¿qué se hace? Como comentó el doctor Mata, ahorita nada más hay estudios de placebo contra el MAB, ¿no? Y ya comenté que en un futuro va a haber MAB contra MAB, pero todavía no se hacen esos estudios, a pesar de que no le veo utilidad ahorita. Y bueno, es esto, ¿no? De que no requiere oxígeno, o sea, está saturando arriba de 94 sin oxígeno. Los síntomas llevan menos de 5 días. Todo el preámbulo que hice es para aclarar ese punto, porque 5, 7, 10 días, ya lo comentamos en sesiones previas, es donde tiene más beneficio, y es donde si te pasas de los 7, 10 días, ya el beneficio no va a ser relacionado tanto al MAB, sino al manejo clínico que le demos. Y ese paciente ya, de hecho, ya se definiría si está en hospital o no. Y bueno, cuestiones de exclusión que son típicas de estos estudios es que no haya recibido vacuna, que no haya tenido otros fármacos que puedan competir con el sitio de acción o antivirales. Y bueno, para esto, para demostrar que el beneficio neto es el que queremos, ¿no? Y bueno, más que nada, es como a grandes rasgos. Los primeros resultados que se van a publicar pronto en una revista grande es justamente lo de hospitalización y lo de mortalidad, ¿no? De que hay un beneficio demostrado en esto. Lo que llevamos hasta el momento del análisis de la población, bueno, creo que es otra diapositiva más adelante, es justamente el beneficio sobre lo que es esta cuestión, justamente lo que nos interesa, ¿no? Evitar que el paciente llegue al hospital después de esta infusión de dosis única y que el paciente obviamente no fallezca, que afortunadamente no ocurrió en ningún paciente que recibió el fármaco como tal.
y de la hospitalización o de otras cuestiones, sí ocurrieron 6, bueno, en los datos finales, y 3 de ellas tuvieron que ver con la neumonía o con la enfermedad pulmonar, y otras 3 no tuvieron nada que ver con COVID como tal, fueron al hospital por otra razón. Y eso en comparación aplastante con lo que es placebo, ¿no? Que placebo obviamente no. Pero bueno, eso tienes que hacer, ¿no? Y que sea obviamente significativo, un valor de P que lo vemos ahí, 0.002. Y bueno, no quiero aburrirlos mucho con toda la cuestión técnica, pero obviamente estamos para resolver dudas. Pero nada más quisiera que se quedan con ese número. De hecho, ahorita lo escuché en una sesión de TechSalud, el doctor Paco Moreno nos hizo el favor de mencionar este tipo de resultados, un 85% de prevención de fallecimiento o hospitalización. Y después durante el año vamos a mostrar más datos sobre cuántos días de sintomatología puedes reducir, etcétera. Las cuestiones virológicas, ahorita que comentamos los últimos 2 estudios, fueron muy importantes porque no definíamos bien qué era un paciente grave, qué era un paciente con riesgo de progresión, que es muy importante ese criterio. Y entonces lo que podíamos hacer es medir carga viral o nasal y ver si lo reducías o la eliminabas totalmente, que es lo que hacemos en una fase 1. Pero bueno, te digo, estos estudios están todos hechos bola. Y bueno, por lo menos ya está definido bien. Yo creo que en adelante vamos a ver estudios de mayor calidad, más estructurados, con similares objetivos. Pero bueno, hasta el momento lo más importante para estos fármacos en general es evitar la hospitalización y obviamente evitar fallecimientos. Y es la estrategia que a lo mejor la vacunación no te puede otorgar, ¿no? Esta cuestión donde el paciente tiene síntomas, es temprano, y yo no quiero que ese paciente progrese. Entonces, de hecho, no quisiera decir que nada más este fármaco, todos estos fármacos tratan de hacerlo, ¿no? Muy bien. Lo que yo podría comentar sobre sobre el diseño de este estudio que me gustó es que, a diferencia de los 2 primeros que revisamos, en el REG y en el BLAZE, el objetivo primario era la supresión virológica. Claro, por la fase del estudio en el que estaba. Si bien sí había otros desenlaces medibles desde el punto de vista clínico, como bien lo mencionó Gesser, pues el objetivo primario era sobre el cambio en la carga viral. En este estudio, el objetivo primario, medir la proporción de pacientes que tienen progresión a COVID hasta el día 19. Ya lo mencionó Castel, hospitalización o muerte. Entonces, desde un punto de vista, pues ya se nos presenta un poco más de información, todavía un poco más nutrida para nosotros como médicos clínicos que atendemos a pacientes, ¿no? La utilidad clínica que hay con este fármaco. Entonces, bien lo mencionó Castelo, en realidad tenemos acá pacientes hospitalizados o muerte. En general, vivo y no hospitalizado, 92% de placebo, comparado con un 98% de pacientes que están vivos y que no requirieron hospitalización. Entonces, en realidad sí hubo una verdadera disminución tanto de las hospitalizaciones y pues de la muerte. En realidad no hay gran diferencia, pero hospitalizaciones sí definitivamente. Entonces, ningún evento adverso que nos llamara la atención con respecto a la seguridad al compararlo con placebo. Entonces, no sé si quieran comentar algo más, doctor Mata o Gesser, o seguimos por ahora. Creo que Castelo hizo una muy buena semblanza sobre el estudio, pero no sé qué opinan ustedes sobre Sotrovimab. Pues ya la sesión pasada el doctor Mata dio una plática magistral sobre cómo es que Sotrovimab probablemente tuvo una mejor planeación, en donde pues la generación de un anticuerpo monoclonal de alta potencia, en donde va a ser difícil, ya lo dijo Castelo hace rato, Bamlanivimab pues tuvo la desgracia de ser el primero. A lo mejor no tuvo esa fineza respecto a la decisión del epítope al cual va dirigido el anticuerpo monoclonal. Y pues la traducción fue que vimos mutaciones relacionadas a disminución en la eficacia con las variantes, ¿no? Ya descrito, sobre todo la Delta. Incluso el 18 de julio se acaban de actualizar las guías de la NIH y justo Bamlanivimab acaba de ser descartada como
dado que Delta pues está dominando en muchas regiones del mundo, pues ya no lo toman como una opción terapéutica de primera línea, ¿no? Excelente, Jesús, muchas gracias. Sí, yo creo que si bien Sotrovimab, como les mencionaba la vez pasada, es un anticuerpo robusto, su barrera de la resistencia es mayor. Les mostraba incluso un cuadro donde, con todas las variantes que se han desarrollado, sigue estando activo. Veíamos los otros que se ponían en amarillo, en rojo, y en el caso de Sotrovimab se mantiene en verde prácticamente en presencia de todas las variantes. Principalmente, creo que la variante Delta es la que más nos interesa, como bien lo mencionaba Gesser. Ahorita la variante Delta ya predomina en todo el mundo y México no es una excepción. Tenemos información de que la variante Delta ya es más del 40% en México y no tiene tanto tiempo que llegó. Pero la variante Delta tiene dos particularidades. Una, que incrementa el grado de severidad en los pacientes, produce cuadros más graves, incrementa el riesgo de hospitalización y muerte. Y la segunda, que es la más transmisible de todas las variables hasta ahorita. Hay unos datos de los CDC bien interesantes y de la OMS que los ponen inclusive en crucecitas y hablamos de una variante alfa que es más transmisible con 3 cruces, una variante beta que es la sudafricana, una cruz, la variante gamma que es la brasileña, 2 cruces, pero la variante delta se expone en 4 cruces de transmisibilidad. Es decir, es la más transmisible de todas, es la más preocupante ahorita. Y en el estudio de CEL que les comenté la vez pasada, cuando se analizan todas estas variantes y con los anticuerpos, los 3 descritos, Casirivimab y Endevimab se comprometen. Banlabimab con Etesevimab no se diga. Ya lo estaba mencionando otra vez Gesser y se los mostré. Hay algunas variantes que los dos están en rojo, a las dos se las truena. ¿Por qué? Porque incrementa más de 10 veces el false change su actividad. Y en cambio Sotrovimab está en verde. Sotrovimab no incrementa el false change, no incrementa la resistencia o que no disminuye su actividad en presencia de ninguna de estas variantes. Creo que es un anticuerpo monoclonal hasta el momento más robusto que tenemos en todos los sentidos. Y otra cosa que te dice, que te habla de la robustez es que, por ejemplo, Casirivimab lo tienes que usar con Endevimab y Banlabimab con Etesevimab y Sotrovimab pues va solo, pues. Entonces, eso es algo que te habla de la robustez de la molécula, ¿no? Excelentes comentarios. Sí, adelante. Rápido, nada más, de hecho se los quiero poner así como más sencillo todavía. No sé creo que sí vamos a poner la diapositiva sobre las últimas variantes y resistencia, pero justamente vamos a poder apreciar que Etesevimab salva a Bamlanivimab y que Imdevimab salva a Casirivimab, como lo vemos en esta diapositiva, ¿no? De hecho, muy interesante, de hecho la vi ayer apenas, se la pasé a todos ustedes, porque justamente es una base en vivo, o sea, la pueden visitar ahorita y puede cambiar esto. Vamos a ir viendo cómo esto es de la Universidad de Stanford, y podemos ver que algo que también quiero hacer un comentario sobre lo que comentó el doctor Mata sobre la variante Delta, sí es mucho más transmisible, clínicamente tal vez menos agresiva que las otras, pero a la vez, si nos fijamos solamente en el renglón de Delta, vamos a ver que está casi todo en blanco, excepto Banlanivimab otra vez. Entonces, eso nos habla que tal vez sí es más transmisible, pero a la vez no nos preocupa tanto en este momento la cuestión del tratamiento con MAPS. Pero, por ejemplo, hay que ponerle ojo a la brasileña, ¿no? La gamma, que es así, esta sí pinta más rojo, más anaranjado, y otra que van a venir después, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahorita el tema es Delta. Vamos a ver en unos meses, vamos a regresar a estos temas, ¿qué otras letras griegas vamos a ver aquí? Pero en este momento parecería que se está portando bien en el sentido de MAPS.
cosa que a nosotros no nos impacta porque no tenemos en México todavía un MAB aprobado, ¿no? Que es otro tema de discusión política, pero bueno, así estamos ahorita, ¿no? Beta, por ejemplo, también en el estudio de la revista Cell, te agarra bamlanivimab y etesivimab. O sea, boom, los dos están en rojo. Gamma también te agarra las dos. Un poco menos etesivimab. Pero el punto aquí es, a ver, si yo voy a utilizar un anticuerpo monoclonal porque tengo un paciente con la COVID-19, ¿lo tengo que secuenciar para saber qué variante es? O sea, no lo voy a estar secuenciando. Definitivamente no. En realidad necesitamos fármacos con la seguridad de que tengan eficacia sin necesidad de hacer una secuencia genética. Sí, lo más que vamos a poder hacer es, oye, aparte en México, que es muy difícil, oye, ¿qué variante está circulando en Tijuana? Así, ¿cuál es? Ah, la California y la no sé cuál más, obviamente por la proximidad. Pero no nos Pero, podemos quedar en eso. Ajá, no, por eso, es mucho perder tiempo. Una es, ¿dónde busco esa información? Otra, esa información está actualizada. Y tres, no, entonces ahí tu paciente ya pasó los 5 días de no, y además, yo no me quedo con esa seguridad. Háganse cuenta, hepatitis, ¿se acuerdan de hepatitis C? Cuando teníamos Harmony, dices, es maravilloso el Harmony, vale $1,000,000 el Harmony, pero te puede curar en más del 95%. ¿Tienes que hacer genotipo? Sí. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué vas a invertir esa cantidad de dinero si termina siendo un genotipo 3 tu paciente? O un genotipo 2, donde la actividad es menor. Si yo voy a gastar esta cantidad de dinero en un anticuerpo monoclonal, yo sé que a lo mejor el predominante puede ser Delta, que de entrada ya está en rojo, bamlanivimab. Pero ¿qué va a pasar entonces? ¿Me la voy a jugar? O mejor me voy a lo seguro. Me voy con un pangenotípico, como es el caso de hepatitis, o me voy en el caso de los anticuerpos monoclonales, y voy a gastar tanto, pues que uno que sea contra todas las variantes, porque el que haya uno predominante no me quiere decir que mi paciente no va a ser beta. Y entonces no le va a servir ese anticuerpo. O sea, yo no lo pensaría de esa forma, porque si no los voy a secuenciar, aunque nada más sea el beta y sea una población que no sea tan predominante, perdón, pero yo me voy a lo seguro. Si no, se va a morir mi paciente, o si no, se va a poner grave. Sí, la verdad es que justo es lo que estaba pensando antes de que lo dijera el doctor Mata. El precio tiene mucho que ver, porque no estamos hablando, por ejemplo, a ver si se me quita el dolor de cabeza con aspirina o un paracetamol, sino que son fármacos que son de alto costo, y pues necesitamos la seguridad de que al paciente le vaya a funcionar, si no, ¿para qué hacemos un gasto así fuerte, no? Entonces, Sí. con la globalización que tenemos en la actualidad, así con las variantes que están por todos lados, que en México tenemos de todas las variantes, pues sí necesitamos un poco de seguridad de qué fármaco utilizar, ¿no? Cuando los tengamos disponibles. Esto tema Sí, bastante interesante. Sí, la vez pasada comenté que no podía comentar precios, pero puedo hacer un rango para que se den una idea, estar entre $1,500, $2,500, dosis única, todos estos fármacos, lo que he visto. Obviamente eso ya hay que hacer negociaciones, se puede bajar el precio en ciertos países, etcétera. Esto ya lo podemos comentar mucho más adelante, pero en este momento, para que sepan, eso más o menos va a costar el prevenir una hospitalización. Y es algo que comentó hace rato Paco Moreno, es justamente esto donde, bueno, ¿qué tanto cuesta prevenir que un paciente vaya a hospital o que vaya a terapia intensiva? Entonces, ahí tenemos que sopesar, ¿no? la necesidad o la utilidad de este tipo de fármacos. Excelente. El doctor Mata levantó la mano, creo. Sí, nada más les quiero comentar que tengo información de cómo están las variantes de interés en México, y tenemos 16% la alfa, 39% delta, como les había mencionado, 22% gamma. Ahí la tienen, 22% gamma. No, perdón, 16% beta, 13% alfa, 1%, 2% iota. O sea, la variante beta está en 16%, no está nada despreciable.
y la gama está en 22%, y eso me baja actividad de anticuerpos monoclonales, Sí, de uno. los dos de los que ya hablamos. Entonces, o sea, si van a darle algo a su paciente, pues que sea algo seguro. Sí, definitivamente. Sí, es muy buena respuesta a lo que dijo el doctor Mata. Triste pensar, digo, a pesar de que estamos en México, tenemos que pensar en eso, en los precios. Y pues si vas a dar algo, porque te digo, todos cuestan en ese rango, y para que 1 en 5, 1 en 6 falle, como comentamos ahorita los porcentajes, ya estamos en otros temas, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Si ¿Cuál es pudiéramos dar un fármaco. Sí, adelante, Gesser. bueno, era para Castelo. ¿Cuál es el rango de comparado Regeneron con la molécula de Lilly y Sotrovimab? Nos metemos en aprietos, David. No, Pero, puedo hablar de rango, digo, eso de hecho es como información pública, o sea, pues en Estados Unidos ya ves que todo está por aseguradora, etcétera. Ajá. Y algunos artículos hablan de estas cuestiones, obviamente porque también vamos a ver en unos meses más estudios de farmacoeconomía, ¿no? Donde vamos a ver, oye, sí, cuesta 1,500 el más barato, 2,000, $2,500, depende de cuál marca. Obviamente esos precios no están en piedra, pero a lo que va el doctor Matos justamente no cuesta 500 pesos. Entonces, no podemos jugárnoslas con también estas cuestiones. Y bueno, ese es el rango que yo te puedo como decir de lo que he visto de otras marcas. De hecho, no conozco todavía el precio de este tipo de fármacos aquí en México, pero así estamos ahorita, ¿no? Bien, me gustaría leer un par de preguntas que ya desde hace minutos las hicieron. Nos comenta la doctora Nancy Fabiola Ramos. En esta nueva ola causada por Delta, hemos tenido pacientes con esquema de vacunación completo, con ARN, con factores de riesgo y han evolucionado a neumonía. ¿Podrían ser una opción de tratamiento? Se refiere a los anticuerpos monoclonales. ¿Podrían ser una opción de tratamiento pacientes que ya estén vacunados y que se infecten con COVID, probablemente con variantes? Sí, antes de que David nos dé toda la explicación, que seguramente la tiene, yo nada más les quiero comentar que recuerden que los anticuerpos inactivan fase viral. Es bien importante agarrarlos en fase temprana de enfermedad, porque lo que vamos a hacer es bloquear el virus, la réplica, y que siga desencadenando el problema. Una vez que ya pasaron 10 días, ya no vamos a tener normalmente actividad viral. Lo que vamos a tener es detonar la actividad de proceso inflamatorio, donde los inmunomoduladores van a ser los más importantes, ¿no? Hay que agarrarlos en forma temprana para usar los anticuerpos monoclonales como Sotrovimab que estamos mencionando. Bueno, y rápido, como predijo el doctor Mata, sí tengo un comentario. Y es relacionado se me fue la pregunta. Sí, al final, acuérdate que el paciente tiene anticuerpos derivados de la vacuna. Obviamente la vacuna sí es muy efectiva, arriba del 90%, pero ¿qué pasó con esos 2-5% de pacientes que a lo mejor los anticuerpos no fueron suficientes? El tratamiento con MAPS es adecuado, pero como contó muy bien el doctor Mata, tiene que ser temprano, no. Ya al hablar de hallazgos radiológicos o de hallazgos clínicos de neumonía, y si tu paciente está oxigenando abajo de 94 en la saturación, ya ahí entra en el área gris donde a lo mejor sí es opción, dependiendo de los días, pero ya no hay datos sobre el beneficio, ¿no? Entonces, ahí tendremos que coger muy bien al paciente, pero si es un paciente temprano, un paciente que se vacunó, y requiere este tipo de maps, se pueden usar efectivamente. De hecho, ese es tema de publicación en los siguientes meses. De hecho, yo sé que en los siguientes congresos como la ID Week va a haber algunos estudios sobre esto, sobre pacientes vacunados que recibieron maps. Entonces, les adelanto esos temas próximos. Ok. Y Tenemos es frecuente tener pacientes vacunados con cuadros de la COVID-19. De todas las vacunas prácticamente los hemos estado viendo, de Sinovac, de Pfizer, de Astra. O sea, recuerden que lo que evitamos con vacuna, y lo van a discutir el equipo en la próxima sesión, pues es sobre todo evitar cuadros graves. Aunque con todo y eso se pueden presentar cuadros graves,
pero la mortalidad de pacientes vacunados que se hospitalizan es de 0.1%. Es una población muy baja de mortalidad. Y los cuadros graves de hospitalización son alrededor de 1.1% de todos los pacientes. O sea, sí se pueden hospitalizar, pero es menos frecuente. Y también importante las muertes, ¿no? Las muertes actuales son no vacunados. El 99% de todas las muertes que están sucediendo ahora son en no vacunados. Pues gracias por las respuestas. El doctor Castelo ya respondió por aquí, digo, de forma escrita, una pregunta si tenemos Sotrovimab en México. No, desafortunadamente no tenemos ningún anticuerpo monoclonal hasta el momento todavía disponibles para el uso aquí con nuestros pacientes. Y hay otras preguntas. Antes casi de concluir, me gustaría leerlas. Dice, hay pacientes que están saturando normal, pero que al ver la radiografía o tomografía de tórax pueden tener una enfermedad grave. ¿Se tomaron en cuenta los cambios radiográficos en cuanto a la respuesta al fármaco? Creo que se refiere a que si hacen una enfermedad grave o... Sí. Sí, es que como que hay esa confusión, ¿no? Ajá. Pero lo que pasa es que no queda... lo que evalúan en los estudios es si el paciente requiere hospitalización sobre todo eso, si requiere o no requiere hospitalización. Y la hospitalización depende más bien de criterios clínicos, de saturación de oxígeno. Por ejemplo, ya veíamos incluso la neumóloga del INER como nos comentaba, ¿no? Poner a caminar al paciente y medir la saturación y nos hablaba sobre el nivel del mar. No tanto sobre los cambios radiológicos, sino la clínica. Entonces, son más importantes los criterios clínicos que evaluaron en los estudios si el paciente requirió hospitalización o si murió, que tomar en cuenta una tomografía. Probablemente para responder a esta pregunta. Solamente me gustaría, casi para terminar, hacer énfasis en lo que ya ustedes mencionaron. Actualmente, la guía actualizada de este mes, apenas de julio, del NIH, deja como tratamientos con anticuerpos monoclonales recomendados Caricibimab, más Indevimab o Sotrovimab. Son actualmente los fármacos que están recomendados. Ya se está en contra, se recomienda en contra del uso de Bamlanivimab más Etesevimab, precisamente por lo que ya se discute ahorita, precisamente por todas estas resistencias que hay a Bamlanivimab más Etesevimab en las nuevas variantes. Entonces, actualmente, si tuviéramos que elegir algún fármaco, algún anticuerpo monoclonal, pues tendríamos que irnos sobre estos, ¿no? Los recomendados, Caricibimab, Indevimab, y que también ya vemos por acá, pues que empieza a tambalearse Caricibimab, aquí estando en amarillo, como ya lo mencionaban ustedes. Y hay otras preguntas más, casi estamos en tiempo, creo que tenemos un par de minutos. Nos comentan, ¿pueden volver a repetir cuál es la variante más letal o el orden de peligrosidad? Les comentaba que como han establecido, el más transmisible y que también incrementa la severidad es delta y alfa. Beta y gamma incrementan la transmisibilidad, pero su grado de letalidad, sus hospitalizaciones y su mortalidad es igual. ¿Sí? Pero alfa y delta son más transmisibles y sí aumentan la mortalidad y la tasa de hospitalizaciones. Tenemos por ahí los mapas con la variante Delta de cómo, pues, en pocos días llegó a todos los países, ¿no? Ya tienen pues, prácticamente todos los casos que se han reportado por COVID, por ejemplo, en Inglaterra actualmente son por la variante Delta. No se diga en la India y, bueno, en muchos otros países, pero por ejemplificar así nada más mencioné Inglaterra. ¿Querías comentar algo? No estoy seguro. David. Lo habíamos comentado en otra sesión, justamente que la variante Delta parece que su fitness está bien adaptado a replicación. O sea, parece que invirtió todos sus puntos de excelencia en eso, más que otras cosas, y se hizo
de hecho lo mencionamos hace poco, se hizo altamente virulenta, altamente contagiosa. Y eso obviamente es lo que quiere un virus, ¿no? Transmitirse lo más rápido posible, y lo logró exitosamente para mal de nosotros, ¿no? De que ya queríamos salir de la segunda ola y ya estamos en la tercera, ¿no? Así es. Pues prácticamente hemos mencionado todo lo importante. Por aquí ya, en todo nos fuimos adelantando en realidad. Ya hasta David había comentado aquí que Donald Trump recibió por ahí Regeneron. Está disponible, en realidad ya es un tema más político. Donald Trump recibió el tratamiento antes de que tuviera aprobación por FDA, por ejemplo, y ya le estaban dando fármacos. Por acá lo vimos, nuestro presidente se enfermó y pues recibió Remdesivir y Baricitinib, y no son fármacos disponibles para todos. Finalmente, ya lo mencionamos esto, uh, les había preguntado ya, o ya habíamos comentado sobre qué fármaco utilizaríamos si los tuviéramos todos disponibles, y el doctor Mata nos decía, pues un fármaco con alta barrera genética y un fármaco que me asegurara que no vaya a fallar con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, finalmente, pues la evidencia acá está. Ya vimos de nuevo la gráfica esta que nos compartió Castelo a través de redes sociales el día de ayer, donde es otra forma de ver las resistencias que hay de acuerdo a las nuevas variantes a los anticuerpos monoclonales. No sé si quieren hacer algún último comentario para cerrar la sesión. Creo que no hay otras preguntas. Perdón, si hubo una pregunta que la contesté también en tecleado ahí, de cuál es la dosis de sotrovimab. Es 500, está fácil porque son 500 miligramos dosis única IV. Y los estudios en los siguientes meses vamos a explorar si la dosis intramuscular, para que no tengamos que usar este silloncito media hora para la infusión. Obviamente se puede inyectar y se vaya a su casa, ¿no? Que sería el caso ideal. Pero en este momento todavía no se ha demostrado la farmacocinética IM, pero es 500 miligramos. Y perdón, y bueno, ya si quieren ya hago mi último comentario y ya cerramos cada quien su comentario. Creo que alguien levantó la mano, pero no sé igual ¿mande? error o... ¿Perdón? Creo que alguien levantó la mano, pero no sé si fue... Ya la bajaron. Sí. Ya lo bajaron, sí. Ok, bueno, termino mi comentario. Creo que una de las preguntas que también había por ahí es qué otros anticuerpos vienen por ahí también. Te digo, ahorita estamos muy bien con esos dos. Parece que Estados Unidos está trabajando con ellos dos. Obviamente se van a explorar más. De hecho, se sometió hace una semana Regdambimab, que es de Celtrion. No pasó tan bien, no sé qué pasa. No quiero ponerme político, pero Cofepris no le está dando pie a la evidencia que hemos demostrado. Obviamente esa evidencia que a lo mejor esperan que fuera más voluminosa, pero por la urgencia no la tenemos. Y bueno, eso ya será cuestión política más adelante en estos meses. Pero nada más saber que Regdamimab está en México también, está queriendo someter. Es un anticuerpo que, si vemos la tabla, también está teniendo problemas de resistencia, y el estudio clínico es muy chiquito, pero bueno, ahí está. Y hay otros dos que conocí justamente antier, Tixagevimab y Silacvimab. Estos dos también son de AstraZeneca, y estos también se están probando y parecen tener, por lo menos hasta ahorita, un buen perfil virológico, ¿no? En cuanto a resistencia. Y bueno, será cuestión de esperar unos meses, años, para ver cuál va a ser ya la cuestión clínica establecida, guías, etcétera. En el momento es todo lo que podemos presentar. Se hizo muy rápido todo esto, y bueno, saber que estamos a la orden, ¿no? Para cualquier otro tema de este tipo. Castelo, que al respecto, yo he estado revisando mucho la guía Sanford. Sé que en infectología casi no lo utilizamos, pero se ha estado actualizando más o menos constantemente con respecto a lo de COVID, nuevos fármacos y demás. Ni siquiera han hecho el cambio de Bamlanivimab, Etesevimab. La guía de NIH fue la primera que cambió. Entonces, sí, esto es muy dinámico, las guías van a ir cambiando. Sí, muy reciente. Y pues así es esto, ¿no? Afortunadamente nos ha tocado vivir esta pandemia desde este punto de vista. Digo afortunadamente desde este punto de vista. Hemos visto cómo ha ido cambiando toda la evidencia, y seguramente eso va a pasar con anticuerpos monoclonales también. Pues fíjate, Miguel, que sí dice no usar en Delta, ¿no? Cuando habla de Bamlanivimab. Pero bueno, pues ya lo explicaron, ¿no? O sea, no tan solo es Delta. Sí, claro. No sé si tengan algún otro comentario. Revisaré si hay más preguntas. Parece que no. Pues
A mí me gustaría finalizar nada más con algunos puntos importantes, dado a las preguntas. Creo que es importante nada más dar como mensajes a casa de que estamos hablando en el contexto de una fase 1, fase viral, como ya lo dijo el doctor Mata. En los primeros 10 días de la enfermedad queremos evitar que ese paciente llegue a ser hospitalizado y que muera. O sea, ese es el contexto del que hablamos toda esta sesión del día de hoy. De esos, los pacientes que tienen más riesgo de progresar, aquellos que tengan más de 65 años, más de 50 años con comorbilidades, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar, inmunodeficiencias, los niños también, los mayores de 12 años que tengan alguna trastorno hematológico primario, cáncer, etcétera. Son comorbilidades que uno tiene que ponderar al momento de decidir el uso de estos anticuerpos monoclonales. Y sobre todo que ya tendríamos que pensar solamente en 2 opciones, como bien lo dijiste, casirivimab con endevimab y sotrovimab, nada más. Muy bien. Doctor Mata. Sí, también para cerrar y tal vez agregar un poquito a lo que comenta Gesser, precisamente, pues lo primero es que tiene que quedar claro que estos anticuerpos, además de usarse en una fase temprana, es en pacientes no hospitalizados con enfermedad leve a moderada, que es lo que intentamos precisamente abortar el desarrollo de la enfermedad grave, de que el paciente se hospitalice, desarrolle daño pulmonar, ventilación y muerte. Entonces, estos anticuerpos ahorita están aprobados para pacientes no hospitalizados. Y lo que decía David sería buenísimo, que en lugar de tener la infusión intravenosa, pudiera ser intramuscular, porque entonces ya es más fácil, ya sería más práctico su manejo. Segundo punto es, creo, las perspectivas de estos anticuerpos. Si bien ahorita esa es su aprobación, creo que dan para más, ¿sí? Yo creo que podrían usarse inclusive para prevenir enfermedad en pacientes que no pueden vacunarse. No recuerdo si lo tocamos la sesión pasada o en algún otro momento, pero hay pacientes como los que tienen anti-CD20, los que tienen rituximab, nunca van a ser anticuerpos que con una vacuna, nunca van a ser inmunidad. Creo que para este grupo de pacientes estaría muy bueno utilizarlos, no que tenga enfermedad, porque la utilización actual es prueba positiva. Ahí no sería prueba positiva, sería tengo riesgo de infectarme, pues no desarrollo inmunidad con vacunas, pues es probable que ahí tenga cabida también este tipo de anticuerpos monoclonales. Y finalmente, creo que tienen que evolucionar a cuadros graves. O sea, yo pensaría que teniendo tanta oportunidad como el manejo de un antiviral, yo vería más allá vámonos más allá del cuadro leve. Tengo un cuadro grave, como lo discutimos en el momento de Remdesivir. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad evolucionó mal y ahora tengo neumonía, pero estoy en una fase dentro de los primeros días de inicio de los síntomas donde todavía tengo buena actividad viral y creo que en este grupo de pacientes también puede ser una opción. Yo creo que van a venir más estudios, yo creo que va a venir más desarrollo y más propuestas de uso de anticuerpos monoclonales en otros grupos de pacientes. Al momento, la aprobación, enfermedad leve a moderada, COVID-19 ya diagnosticado, para manejarse a nivel domiciliario y evitar hospitalización o evolucionar a un cuadro de gravedad. Gracias. Sí. Gracias. Sí, David. Sí, qué bueno que trajo el tema el doctor Mata. Sí, hay estudios, se van a hacer también en este año y en el siguiente, de profilaxis, preexposición y posexposición. Eso más o menos lo tocamos la vez pasada, pero es importante saber que sí,
es como casi todas las indicaciones, bueno, todos los fármacos nuevos, ¿no? Donde primero se van por una indicación leve porque hay que demostrar seguridad y eficacia primero, ya después empezamos a ramificarlos a cosas más útiles o más expresivas, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, se está estudiando en pacientes, en personal de salud que trabaja en unidades COVID, en hospitales universitarios, por ejemplo, ahí se les está poniendo profilácticamente un MAP y están viendo si aparte de la vacuna o con la vacuna o en pacientes que no pueden recibir la vacuna, como comentó el doctor, si hay una prevención de casos, ¿no? Y otra es el paciente que tuvo un contacto directo, que tiene COVID, pero el paciente no ha demostrado tener COVID, y qué pasa si lo puedo proteger de que lo desarrolle, ¿no? Esos estudios están corriendo, algunos ya están casi terminando, y es cosa de ver cada uno cómo se porta, ¿no? Hay unos anticuerpos que han demostrado eficacia, otros no. Y hay otro muy interesante que de hecho no tengo como una cuestión así, una cuestión estructurada de cómo funciona, pero se está explorando también si este tipo de anticuerpos previene el long COVID, o sea, el COVID crónico o el desarrollo de síntomas más allá de los 3 meses. Eso también se está explorando, pero por la temporalidad obviamente requiere un seguimiento más largo y lo vamos a ver hasta el otro año, yo creo. Pero va a ser interesante ver qué tanto impacto pueden tener estas terapias en una, que no te hospitalices, no te mueras y que no tengas COVID crónico, que va a ser un tema, bueno, ya es un tema muy caliente para todas las especialidades de esta cuestión. Y creo que hasta ahí era lo que quería comentar. Muchas gracias. Excelentes sus comentarios finales. Yo agregaría o haría énfasis en que pues esto es algo continuo, es algo que va a irse modificando. Aquí presentamos estudios de fase 2-3, así como decía Castelo, como estudios híbridos. Probablemente esto va a cambiar. Tal vez les quiten la aprobación como uso emergente a algunos fármacos, como ya pasó. Tal vez continúen o tal vez alguno se siga posicionando como uno de los mejores. Esto es algo que va a ir cambiando. Es cuestión de mantenernos actualizados. Uso de anticuerpos monoclonales es para pacientes no graves, para pacientes ambulatorios, y deberíamos considerarlos en ese contexto cuando los tengamos disponibles en nuestro país. Hasta el momento, pues, a seguirnos conectando en estos foros, estar actualizados para atender a nuestros pacientes. Fue un gusto estar aquí con ustedes, coordinar esta discusión, y muchísimas gracias a los infectólogos excelentes que se conectaron aquí para discutir el tema de hoy. Excelente noche a todos. Buenas noches. Yo les quiero dar un aviso parroquial. Todo este curso ya se cargó en YouTube, en la página de CIDBI, en el canal de YouTube de CIDBI, para quien quiera revisar el primero o el anterior que no le dio tiempo conectarse, ya está, para que ahí los puedan revisar. Y el otro punto es que tienen el link para la constancia de asistencia en la parte donde está el chat. Ahí la pueden descargar para que tengan ya también su asistencia a este curso. Y el próximo miércoles estaremos hablando de vacuna anti-SARS-CoV-2. Con eso vamos a cerrar el curso parte 1 y pues les vamos a enviar información para que también vean la parte 2 del curso, que está bien interesante. Muchas gracias. Excelente, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.